Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos a la presentación de la primera tesis de la carrera de posgrado, doctorado en Ingeniería, Orientación, Modelado y Simulación Computacional. Bueno, mi alegría es doble porque bueno, en este momento estoy encargado de esta carrera, pero a su vez soy el codirector de Agustín, quien va a presentar hoy su trabajo, un trabajo bueno, de que estamos orgullosos porque realmente lo hemos disfrutado. Espero que se vea, que puedan entender la importancia del trabajo que ha realizado Agustín. Y bueno, no les voy a contar del nombre, muchos de ustedes son familiares, lo conocen, estudiantes, así que bueno, no les robo más palabras. Yo aparte soy el secretario académico, entonces es más todavía un orgullo que nuestra facultad tenga este tipo de carreras y bueno, este tipo de personas. Agradecemos a Mariela Cortesi, que se ha venido de La Plata a participar de esta tesis y bueno, menciones también nuestro crédito local, también como jurado de la tesis. En algún momento se tiene que conectar una persona más, el doctor Trajino, que está en La Plata. Bueno, puede que haya tenido algún problema técnico para conectarse, pero bueno, como entenderán, en realidad es el cierre. Los jurados ya leyeron la tesis está aprobada, pero en general este es un cierre en el que compartimos con todos el trabajo. Así que bueno, espero que lo disfruten y Agustín, todo tuyo. Bueno, primero gracias a todos por venir. Al agua. Sí. Tranqui, que acá vamos a disfrutar. Mi trabajo ya lo hiciste. Bueno, lo viste ya varios años. Nada. Bueno, primero a todos, muchísimas gracias por venir. Al jurado, a amigos, familia, directores. Voy a empezar derecho con la presentación. La presentación esta está basada en el escrito de la tesis doctoral que realizamos con directores en los últimos 5 años. Y la estructura de la presentación está basada en la estructura de la tesis. ¿Sí? Vamos a empezar con esta pequeña introducción, un marco teórico, en donde vamos a hablar de los requisitos, más que nada, técnicos, específicos, teóricos para entender el resto de la charla, principalmente la computación cuántica y la teoría de juegos, que son los dos pilares en donde vamos a basar para desarrollar todo el tipo de algoritmos que diseñamos. Luego vamos a hablar del capítulo 3 de la tesis, en donde agarramos la computación cuántica, la teoría de juegos y la fusionamos con lo que conocemos como redes de comunicaciones. Vamos a diseñar algunos protocolos y explicarlos, y luego vamos a agarrar la computación cuántica, la teoría de juegos, que ahora vamos a explicar bien qué es, y la vamos a fusionar con lo que se llama aprendizaje por refuerzo, que es un tipo de algoritmos. Vamos a ver qué resultados tenemos. Luego de esto vamos a hacer las conclusiones, preguntas, dudas, debate. Cualquiera puede hacer cualquier pregunta que quiera en cualquier momento. Por favor, háganlo. Bueno, vamos a pasar ya a la parte explicativa. Lo más importante, el concepto más diferente, en particular que tiene esta tesis, es lo que conocemos como computación cuántica. Probablemente todos hayan ya escuchado alguna vez que es la computación cuántica, por mí o por las noticias o por alguna. Es algo que está un poco de moda hoy en día, se escucha mucho. Y vamos a intentar explicar qué es eso primero y
Y para eso quiero explicar dos conceptos. Primero, el concepto de que la información es una cosa física. ¿Okay? La información no es algo abstracto, la información es algo físico, como la temperatura, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros queramos procesar información, va a depender de en dónde está almacenada esa información. Por ejemplo, si nosotros almacenamos información en transistores que siguen una lógica de un sistema discreto y determinístico, es decir, un transistor está o en 1 o en 0. Bueno, cuando vayamos a procesar esa información, utilizaremos las leyes del procesamiento clásico, porque la información sigue las leyes del sistema físico en donde está almacenado. Si por el contrario almacenamos información en un sistema cuántico, bueno, tendremos que utilizar las leyes de la cuántica para procesar esa información. Y para que no quede todo tan abstracto, traje una manera un poco didáctica de explicar, si sale mi bolsillo, un poco didáctica de explicar qué es un qubit, ¿sí? Un qubit es la unidad mínima de información. Entonces, en los bits todos sabemos que todos hemos escuchado que las computadoras están hechas de bits, de unos y ceros. O sea, el estado de un bit puede ser o un 1 o un 0. ¿Sí? En cambio, entonces cuando procesemos computadoras clásicas vamos a modificar el estado de ese 1 a 0. Pero cuando almacenemos información en un sistema cuántico, el estado de esa información va a ser una superposición del 1 y el 0. Es decir, podemos imaginarlo en una moneda o en un posavasos girando. Entonces, si yo les digo, esto está en estado 1, por ejemplo, Messi es 1, esto es 0, entonces el estado del posavasos ahora es 1. Si yo les digo acá, el estado del posavasos es 0. Pero si yo empiezo a girar esto, se puede pensar como que hay una superposición del 1 y el 0. Entonces yo cuando procese información en estado cuántico, no voy a estar procesando, no voy a estar modificando el estado de algo determinístico, sino en algo que, por ejemplo, está girando. Está en un estado intermedio de superposición del 1 y el 0. Entonces, la diferencia de la cuántica, una diferencia que hay entre la clásica y la cuántica es la capacidad de la información de estar en más de un estado al mismo tiempo. La segunda capacidad que tiene la computación cuántica es una propiedad que se llama entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico involucra sistemas de más de uno. Por ejemplo, qubit. ¿Sí? Si yo tengo un solo qubit, no puedo tener entrelazamiento. Pero si yo tengo más de un qubit, puedo tener entrelazamiento. Y una manera de explicar el entrelazamiento es si yo tengo dos qubits que están girando, los puedo correlacionar de manera tal de que compartan el estado. Yo no puedo hablar de un estado sin hablar del todo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos qubits que están girando y yo observo la información de uno de los dos qubits, inmediatamente voy a saber qué es lo que está pasando en el otro estado, en el otro qubit. ¿Sí? Es un fenómeno no local, quiere decir que un qubit puede estar en Mar del Plata, el otro qubit puede estar en Saturno, y sin embargo esa propiedad se sigue manteniendo en el sistema cuántico. ¿Okay? Eso es muy importante porque nunca lo podremos conseguir clásicamente. Es una de las primeras propiedades que no existen en la física clásica y menos en la computación clásica. Entonces, aprovecharnos de la superposición y el entrelazamiento va a ser donde nosotros podremos obtener las ventajas computacionales. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos computadoras clásicas? ¿Por qué haríamos computadoras cuánticas? Si, como vamos a explicar después, es muy difícil hacer computadoras cuánticas. Hay un montón de requisitos que hay que cumplir, pero hay una razón por la cual lo haríamos. Porque queremos en realidad, que si tuviésemos las computadoras cuánticas, podríamos resolver ciertos problemas que clásicamente son muy difíciles de resolver. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué números tengo que multiplicar para obtener el número 15? Ustedes podrían rápidamente decir, bueno, 5 por 3, 15. Si yo les digo, ¿qué números debo multiplicar para obtener el número 400.971.128? Bueno, eso es muy difícil para ustedes, para mí, para una computadora clásica, pero no para una computadora cuántica. ¿Sí? Entonces, resolver ese tipo de problemas trae implicaciones ingenieriles, tecnológicas, que podemos aprovechar para
este caso para ciberseguridad se puede utilizar, para criptografía, para ciberseguridad en realidad. Y también hay otros tipos de problemas que podemos resolver con las computadoras cuánticas que clásicamente son más complicados. Sabemos el problema de encontrar un elemento en una lista desordenada. Bueno, ese problema se puede resolver de manera más eficiente con una computadora cuántica. Y eso tiene implicaciones en optimización. También sabemos que podemos simular sistemas cuánticos de manera más eficiente con computadoras cuánticas y demás algoritmos que pueden tener implicaciones tecnológicas y comerciales muy fuertes. Sin embargo, construir, como dije anteriormente, una computadora cuántica es muy difícil, porque mantener el qubit girando, digamos, en su estado cuántico, en superposición, es muy complicado. El sistema tiene que estar totalmente aislado, porque si no, cuando empieza a girar, colapsa. Colapsa un sistema clásico y ya no me sirve. Yo necesito procesar el qubit mientras está girando. Y la dificultad de construir computadoras cuánticas viene del hecho de que hay una paradoja entre que yo necesito que el sistema esté totalmente aislado para mantener estas propiedades cuánticas, pero por otro lado yo tengo que ser capaz de programar ese qubit, tengo que modificar el estado de ese qubit, como yo querría modificar el bit de una computadora clásica. Entonces, esa paradoja entre que tiene que estar totalmente aislado y yo tengo que ser capaz de comunicarme con el interior, es que sale la dificultad de construir computadoras cuánticas. Para que se queden un poco más tranquilos, existen computadoras cuánticas no ideales para resolver este tipo, para tener ventajas en aplicaciones. Necesitamos computadoras cuánticas que tengan millones de qubits. Sin embargo, hasta hoy en día hay computadoras con cientos de qubits, pero hasta hace unos años había computadoras con decenas de qubits o menos. Y ahora hay computadoras con cientos de qubits y probablemente pronto haya con miles de qubits. Y bueno, no sabemos cómo escalará esto, pero el avance que hay en este área es muy drástico porque hay muchas empresas, muchos institutos, muchos gobiernos poniendo dinero en esto. Bueno, para salir un poco del estado que estoy, puedo alardear un poco de que esta computadora es la de un instituto al que yo voy a ir a trabajar, si todo sale bien, el mes que viene, y mi trabajo va a ser programar esa computadora, hacer programas que escriban en esa computadora y lean en esa computadora. No lo digo solo para alardear, sino para decir que es algo terrenal, no es algo mágico como creíamos cuando empecé el doctorado o cuando empecé a trabajar con esto con todo el nivel. Así que bueno, esto es un resumen mínimo que le voy a dar de computación cuántica. Ahora vamos a pasar al otro área, que es la teoría de juegos. La teoría de juegos es un esquema para modelar situaciones en donde hay agentes con múltiples intereses. Esa es la manera difícil de decirlo. La manera fácil es, por ejemplo, si yo quiero jugar piedra, papel o tijera con Meli y le quiero ganar, bueno, entonces elijo piedra. Elijo siempre piedra y pierdo, porque ella elige papel y me gana. Entonces voy a estudiar y digo, no, yo elegí piedra, si elijo papel, bueno, entonces voy a elegir tijera. Elijo siempre tijera y me gana de vuelta. Entonces hago doctorado, todo, y me doy cuenta que hay una estrategia óptima que es elegir piedra, papel o tijera de manera aleatoria. Si yo elijo eso, no me va a ganar. Hay una estrategia óptima. Y bueno, no sé si conocen algo, alguien de teoría de juegos, si han escuchado algo alguna vez, pero bueno, hay una persona muy famosa que influyó mucho en la historia de la teoría de juegos, que es Russell Crowe. Russell Crowe hizo una película que se llama Una mente brillante, que trata sobre la vida de Nash, que en realidad es quien en realidad influyó en la teoría de juegos, pero bueno, Nash ganó un Nobel y la película ganó 4. Lo que dijo Nash es que en todos los juegos, con estrategias finitas, siempre hay un equilibrio. Siempre hay un equilibrio que hace que haya una estrategia óptima. ¿Sí? Entonces, este es el juego más conocido, que les quiero explicar brevemente para que se entienda lo que es un juego. Puede ser piedra, papel o tijera, pero puede ser cualquier, puede ser póker. La teoría de juegos se inventó para jugar al póker. El dilema del prisionero es una situación en donde hay dos personas que las
atrapan después de robar y las llevan a la cárcel. Y las ponen a cada uno en una habitación distinta y a los dos le dicen el mismo discurso. Si los dos confiesan, van a tener una pena de prisión alta, 5 años. Si ninguno de los dos confiesa, no tenemos pruebas, entonces va a tener una pena de prisión, pero más baja, de 1 año. Pero si uno confiesa y el otro se queda callado, el que confiesa se va libre y el otro que se queda callado se queda. Entonces, por ahí la primera vez que lo escuchan suena complicado, pero si haces un análisis racional, te das cuenta que lo que te conviene es confesar. ¿Sí? Porque si el otro se queda callado, te conviene confesar, y si el otro confiesa, te conviene confesar. Entonces, el equilibrio de Nash es confesar, pero el problema es que si confiesan los dos se quedan 5 años de cárcel. ¿Sí? Cuando había una opción, también que eran 1 año de cárcel cada uno. Pero bueno, esto es lo que estudia la teoría de juegos. Modelos en donde cuando intereses por separado intentan maximizar su propio recompensa, su propio beneficio de manera individual, el sistema en general obtiene una recompensa peor. La suma de las recompensas es el peor de los casos. Bueno, no es el peor de los casos, pero es un lugar mucho peor que, a pesar de que todos hicieron lo que les convenía. ¿Bien? Esto que parece un cuentito, en realidad se utiliza en la ingeniería, en un montón de áreas. Bueno, esto se utiliza en un montón de áreas. En un montón de áreas como la biología, se usa para hacer modelos de biología, de sociología, para finanzas, se usa mucho para modelar sistemas high frequency trading, que cuando compras y vendés acciones en el mercado. Se utiliza para Google Maps, por ejemplo, Google Maps cuando decide las redes, cuando genera sus algoritmos, se basa en teoría de juegos y en telecomunicaciones, que es el primer tema que nos vamos a enfocar ahora. Las telecomunicaciones, todos sabemos qué son, todos tenemos celular, todos tenemos computadora. Es un sistema crítico donde todos querríamos que ande siempre más rápido. Entonces nosotros vamos a ver si podemos usar la cuántica y la teoría de juegos para mejorarlo. En principio vamos a crear un modelo, vamos a explicar, vamos a crear un modelo sencillo, vamos a estudiarlo, vamos a sacar conclusiones y vamos a desear que esas conclusiones sean extrapolables a sistemas más complejos y más grandes. Pero primero les quiero explicar algunas cositas de qué significan las palabras que voy a utilizar cuando hablo de sistema de comunicación. El concepto de, por ejemplo, paquete es cuando yo le mando un mensaje a Meli, por ejemplo, el mensaje no va de mi celular a su celular, va de mi celular a un access point, que va a un switch, que va a una antena, que va a otra antena, que va a otra antena, que va a otro, y así hasta que llega a su celular. ¿Sí? Entonces, lo que viajó es el paquete. En este modelo van a ser los paquetes. Los puntos intermedios por donde pasó ese paquete lo vamos a llamar nodos. Y todo lo que conecte nodos van a ser canales. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un nodo, acá tenemos un canal, acá tenemos otro nodo, y los paquetes van a ir, por ejemplo, acá están con diferentes colores, pero bueno, por ejemplo, este paquete puede ir de acá para acá, de acá para acá. O sea, los paquetes van a llevar un recorrido. ¿Sí? Son 5 conceptos que quiero explicar. Paquete, ya lo vimos, nodo, canal, congestión. Congestión es, no sé si se acuerdan, hace 10 años, cuando era Navidad o Año Nuevo, y queríamos decir Feliz Navidad, había que mandar el mensaje 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque a las 12 la red estaba congestionada, la red andaba más lenta. ¿Por qué? Porque la cantidad de paquetes que había en la red era superior a la capacidad de los canales. Entonces, eso es algo que siempre queremos evitar. ¿Bien? Y el último concepto que tenemos es el concepto de ruteo. Ruteo es la estrategia que va a seguir el paquete desde origen a destino. ¿Qué algoritmo va a seguir ¿Qué algoritmo va a utilizar la red, digamos, para calcular el camino óptimo que va a llevar el paquete de origen a destino? Entonces, nosotros, utilizando redes ya existentes como estas, y un juego que diseñamos, vamos a intentar modelar algo que sucede en la vida real. ¿Bien? El juego que diseñamos es cuando muchos paquetes quieren utilizar un canal que está a punto de congestionarse, los paquetes van a jugar un juego en el nodo. ¿Sí? Por ejemplo,
hay un canal que está a punto de congestionarse. Los paquetes llegan al nodo y tienen dos opciones. O tomar el canal, a pesar de que probablemente esté congestionado, o no tomarlo. ¿Sí? Si los dos lo toman, probablemente lo congestionan. Si ninguno lo toma, no se congestiona, pero no se utiliza. Y si uno lo toma y otro no, bueno, no se congestiona y este va a buscar otro camino. Ese modelo sencillo, que es el que está planteado ahí, utilizado en una red como la que vimos, si hacemos eso, obtenemos resultados bastante interesantes, representativos de lo que ocurre en la vida real. En la vida real hay dos parámetros interesantes para caracterizar una red, que son el tiempo de viaje del paquete, o sea, cuánto tardó el paquete de ir de origen a destino, por todo el camino, y cuánto tiempo le llevó al paquete calcular esa ruta. Son dos parámetros distintos. Uno, cuánto tiempo le llevó calcularlo, y otro, cuánto tiempo le llevó viajar. En el caso del juego las dos estrategias serían como cuando hay una potencial congestión, yo puedo ser egoísta, vamos a llamarlo así, egoísta, tomar el canal de todas maneras, a pesar de que se congestione, o ser paciente y ir por otro camino. Esas son las dos estrategias que tienen los paquetes. Pero hay intermedios también. De la misma manera que yo puedo elegir piedra con una probabilidad del 30%, también puedo elegir ser egoísta con un 30%. Entonces, acá graficamos el tiempo de ruteo, cuánto tiempo le llevó al algoritmo calcular los caminos, versus el tiempo de viaje. Y cada punto es una probabilidad distinta de cuán egoísta soy. ¿Sí? Si yo soy muy egoísta, mi tiempo de ruteo va a ser corto, porque siempre voy a tomar el primer camino que se me ocurra, pero es muy probable que ese camino esté congestionado. Entonces, el tiempo de ruteo es corto, pero el tiempo de viaje es largo, porque los canales seguramente estén congestionados. Si yo soy muy paciente, por el contrario, cada vez que hay una congestión voy a recalcular. Entonces, mi tiempo de ruteo va a ser alto hasta que encuentro la ruta, pero el tiempo de viaje va a ser más corto, porque no estoy viajando nunca por canales congestionados. Entonces esto se ve acá. Se ve claramente que es un fenómeno real que lo conseguimos utilizando un juego que nosotros creemos. ¿Ven? Esto es algo que sucede. Ahora, hasta acá es todo clásico. La red es clásica, los juegos son clásicos, todo es clásico. La teoría de juegos es clásica. Si utilizamos el concepto de teoría de juegos cuántica, que lo que implica es que en los nodos, el juego que se juega en una computadora cuántica. ¿Sí? No voy a explicar en detalle el protocolo de teoría de juegos cuántica, porque llevaría mucho tiempo, pero lo que se tienen que quedar ustedes es que el juego se va a jugar en un nodo donde hay una computadora cuántica. ¿Sí? Es el que distribuye los paquetes va a ser una computadora cuántica. Y si hacemos eso, podemos obtener puntos como por ejemplo este punto rojo es el primer resultado interesante que obtuvimos en la tesis, y lo que dicen en principio es que este punto es imposible de conseguir clásicamente. Eso ya es algo, porque clásicamente solamente podemos conseguir puntos que estén sobre la línea azul. ¿Bien? Y la segunda conclusión que sacamos es que estamos mejorando la performance de la red, porque tenemos un tiempo mínimo, o sea, el tiempo de viaje es mínimo y el tiempo de ruteo es medio. ¿Okay? Si no queda muy claro eso, lo que nosotros queremos maximizar en realidad es el tiempo total de la red, el tiempo de ruteo más el tiempo de viaje. Entonces, si graficamos el tiempo total de la red, vemos como el rojo, que acá estamos graficando tiempo promedio de paquetes en la red en función de la cantidad de paquetes que hay en la red, y vemos que cuando la red está congestionada, es decir, cuando hay muchos paquetes, el tiempo cuántico es notablemente mejor, que es el rojo, perdón, el rojo es el cuántico, es notablemente mejor que todos los posibles clásicos. ¿Sí? También es importante destacar que no siempre es mejor el cuántico, sino que a partir de un punto. Y ese punto, bueno, hicimos un trabajo específicamente hablando de ese punto, de caracterizar exactamente qué condiciones se tienen que dar para que el cuántico sea mejor que el clásico, porque si nos vamos a enroscar en hacer un nodo cuántico y todo, nos queremos asegurar que la performance de la red sea mejor que la clásica. Entonces, hicimos no lo puse en la presentación para que no sea muy largo, pero es importante eso, asegurarnos que si vamos a usar la cuántica, tenga una performance mejor que la clásica. Otra cosa importante que estudiamos siempre es, como les dije anteriormente, las computadoras cuánticas tienen ruido. Yo quisiera que el qubit esté todo el tiempo
que se pueda en estado cuántico y que yo procese sobre ese qubit, ¿ok? Pero como hay ruido, como no está totalmente aislado el sistema, en un momento el qubit colapsa y se queda o en 1 o en 0. Bueno, estudiamos esto y vimos cómo, si no hay nada de ruido, es el caso anterior. Y a medida que aumenta el ruido, esto lo simulamos, ¿sí? A medida que aumenta el ruido en las simulaciones de las computadoras cuánticas, el sistema se parece cada vez al clásico. Y hasta si tiene mucho ruido, hasta puede ser peor. O sea, puedo conseguir un caso que no es posible clásicamente, pero que es peor que cuántico. Y eso, bueno, fue uno de los primeros resultados que obtuvimos, junto con el hecho de que en 2021 o 2020 fue que hicimos este trabajo, ya había computadoras cuánticas disponibles en internet para utilizar y testeamos el protocolo. Testeamos todo el sistema a ver qué pasaba si los juegos, en vez de jugarse simulándolos, se jugaban en una computadora cuántica real. IBM tenía en su momento bastantes computadoras cuánticas chiquitas, de entre 5 y 15 qubits, que obtuvimos los puntos que no sé si se ven muy bien, pero acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. El rojo es el parecido a este, pero los otros puntos son puntos de las computadoras cuánticas, que son mejores que el clásico en principio y bastante parecidos al ideal. O sea, obtuvimos buenos resultados. También obtuvimos un resultado pésimo, que es este que está acá, que no es clásico, pero es peor que cuántico. Bueno, también lo quisimos poner, porque si tu computadora cuántica no es buena, también tenés que saber que puede suceder algo extremadamente malo. Y los resultados de acá son particularmente buenos, porque trabajamos con circuitos chiquititos siempre. Cuanto más qubits tenés, cuanto más compuertas tenés, peor o sea, mucho más afecta el ruido de tu circuito. Pero nosotros, como trabajamos con circuitos chiquititos, fue suficiente como para tener una buena performance utilizando computadoras cuánticas reales. Las redes fueron simuladas, pero las computadoras cuánticas fueron reales. Otro concepto que quiero explicar brevemente es el concepto de aprendizaje por refuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos crear esto? Porque nosotros, en los dos artículos anteriores, elegimos a mano las estrategias cuánticas que iban a elegir los jugadores, ¿sí? Entonces, estudiando la red, estudiando teoría cuántica, dijimos, bueno, esta creemos que es la mejor estrategia que tienen que usar los agentes. Funcionó, pero no es escalable. O sea, en sistemas reales uno no quiere a mano decir todo el tiempo qué es lo que conviene, sino que quiere que el sistema se adapte a las condiciones de la red. Entonces, aprendizaje por refuerzo modela un agente, que sería el protocolo, que está inmerso en un ambiente, que en este caso sería la red, y la red le devuelve el reward, que es lo que quiere optimizar, en este caso sería la latencia o el tiempo total de la red, que quiere minimizar, y un estado de la red, como puede ser la cantidad de nodos, la cantidad de paquetes. Y en función del feedback, es decir, del tiempo, de la información que hay en la red, el protocolo adapta sus estrategias y las manda a la red, y así ocurre un ciclo. ¿Bien? O sea, el agente, el protocolo, no tiene información analítica de qué es la cuántica, no tiene información analítica de cómo es la ecuación diferencial de una red, nada, solamente recibe un tiempo que quiere minimizar, viene información extra y en función de eso acomoda sus estrategias. ¿Bien? Y haciendo eso, obtuvimos dos resultados, o tres resultados interesantes. Acá vamos a ver, enfoquémonos en el de la izquierda. Cada color es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo distinto. Y acá vemos el tiempo total de la red en función del tiempo, ¿sí? Arranca en un estado aleatorio y el sistema empieza a evolucionar. La primera conclusión que podemos ver claramente es que el tiempo total de la red baja. Arranca de un valor alto y el algoritmo es capaz de minimizar ese tiempo o llegar a un valor bastante bajo. Eso ya es bueno. Pero la segunda conclusión es que la estrategia a la que converge el algoritmo es exactamente la misma que la que nosotros habíamos propuesto creyendo que era la mejor. Entonces, bueno, esas son las dos cosas. El primero es que el algoritmo funcionó y el segundo es que nos dio la razón. Entonces, eso es algo para celebrar. Y lo otro que testeamos es, ¿qué pasa si yo estoy en una red aprendiendo y la red cambia abruptamente? ¿Qué puede pasar? En los sistemas reales puede ser que un nodo muy importante se corte y hay que recalcular todo. Bueno, también analizamos qué es lo que ocurriría en una red si en el medio del aprendizaje
cambia mucho la red. Y bueno, la conclusión era un poco lo que pensábamos, en el hecho de que, bueno, hay algoritmos que se adaptan mejor a cambios, entonces, bueno, si los cambios que hay son son largos y son frecuentes, bueno, vas a utilizar un algoritmo que se adapte mejor a los cambios. Si los cambios son chiquitos y no muy frecuentes, vas a utilizar un algoritmo que no le importen los cambios, sino que siga con lo que venía. Por ejemplo, si vemos el algoritmo rojo, ¿sí? Viene por acá, viene minimizando, hay un cambio en la red, y ni se busque, sigue igual, no mejora nada. Y después cuando vuelve, viene como que sigue la curva esta, ¿sí? No se adaptó nada, no le importó que hubo un cambio en la red. Pero si vemos el naranja, viene por acá, viene mejorando, hubo un cambio en la red, y empieza a cambiar, empieza a ajustar de vuelta. Y cuando vuelve, está re mal, porque cambió un montón mientras la red estaba afectada. Entonces tiene que volver a aprender. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de red en el que estés trabajando, va a depender el algoritmo que te convenga utilizar. Hasta acá el capítulo 3. El capítulo 4 utiliza todavía el concepto de teoría de juegos, de cuántica, de aprendizaje por refuerzo, pero en un enfoque mucho más realista. Cuando nosotros hacemos aprendizaje por refuerzo, no es muy real decir que hay un ente superior que controla toda la red, que sabe toda la información de la red y que puede medir la latencia, el tiempo por paquete de toda la red y elegir las estrategias para todos los paquetes. Bueno, no es muy escalable, no es muy real, pero bueno, fue una primera aproximación. Para hacer este otro modelo, que es mucho más complejo, que es que cada nodo utilice un algoritmo por refuerzo, ¿okay? Por ejemplo. Entonces, esto es un algoritmo descentralizado, donde cada nodo, o cada router, lo que sea, intenta minimizar la latencia de los paquetes que pasan a través de su nodo. No le importa que pasen a otro nodo, ¿okay? Entonces, basándonos en esta idea que ya existe para cosas clásicas, nosotros la pudimos adaptar para cosas cuánticas. Este fue otro resultado bastante interesante porque no había trabajos de gente que haya hecho aprendizaje por refuerzo multiagente en juegos cuánticos. Y bueno, diseñamos un algoritmo y diseñar el algoritmo trae un montón de dificultades que no sé si mencionar, pero si ustedes se acuerdan, en los juegos clásicos los jugadores tenían dos opciones. Bueno, lo que les quiero decir es que el espacio de acciones de los juegos clásicos es un espacio discreto y finito. Por ejemplo, 1 o 0. El espacio de acciones en los juegos cuánticos es mucho más grande porque nosotros no vamos a estar modificando un bit, vamos a estar modificando un qubit. Y un qubit, si quieren, pueden pensarlo como algo continuo, como un continuo. Entonces, modificar el estado de algo continuo, hay infinitas maneras de modificar el estado de un qubit. Entonces, las posibles estrategias pasan de ser 2, cambiar o no cambiar, a infinitas. Entonces, porque puedo cambiar de un cierto valor continuo a otro valor continuo, entonces es mucho más complejo, es mucho más difícil explorar el espacio de acciones, de estrategias. Pero bueno, propusimos en la tesis 3 algoritmos, que es lo que vamos a hablar en lo que queda de la tesis. El primero que hicimos es capaz de aprender estrategias mixtas, como se acuerdan, estrategias mixtas es cuando yo no elijo una estrategia en particular, sino que aleatorizo o randomizo entre estrategias discretas. Y otra cosa que siempre hacemos nosotros, que nos parece riguroso y nos parece un consejo a seguir a cualquier persona que siga trabajando, es cuando creas un algoritmo para algoritmos clásicos, cuánticos, primero testear los juegos clásicos. ¿Por qué? Porque las respuestas de los equilibrios de los juegos clásicos los conocemos. Son los equilibrios de Nash. ¿Sí? Entonces, primero lo aplicamos a juegos clásicos. Nos fijamos si lo que obtuvimos es parecido al equilibrio de Nash, y si sí, ahí pasamos a la cuántica. Y ahí vemos qué equilibrios obtuvimos y ahí los comparamos con los clásicos. Entonces, lo que siempre hacemos siempre que diseñamos un algoritmo. Entonces, por ejemplo, el equilibrio de Nash del prisionero es 3,3 y a nosotros nos dio 3,31.
Cuando pasamos al mundo cuántico, el equilibrio del cual obtuvimos es 5-5. Cada gente obtuvo un pago de 5. Es una recompensa, que podemos usar como una cosa que están tratando de maximizar. La conclusión es que el equilibrio al que llegan los agentes en juegos clásicos obtiene menor recompensa que la recompensa que obtienen los agentes que utilizan el algoritmo de juegos cuánticos. Eso quiere decir que si algún sistema se puede modelar con este juego, la performance cuando lo pase a cuántico va a mejorar. Eso es todo lo que se trata del capítulo 4. Pero bueno, para diseñar esos algoritmos hay que tener algunos cuidados que son inevitables. Pero eso es lo que hacemos en general. Por ejemplo, vamos a otro juego como el último, el de egoísmo. El equilibrio de Nash sabemos que es 0-0, el que obtuvimos es 0-1-0-0 y el que obtuvimos cuánticamente es 5-5, o sea, es mucho más alto. Entonces, si hay alguna situación en donde el juego de egoísmo nos sirva, entonces cuando lo pasemos a cuántico, la performance va a mejorar mucho. O caray, que el juego del egoísmo se utiliza para modelar redes de comunicación. Entonces, por eso nosotros obteníamos alguna ventaja en el caso cuántico. Y acá hay dos ejemplos de cómo evoluciona la recompensa de los jugadores en función del tiempo utilizando el algoritmo. Para el caso cuántico, primero hagamos el caso clásico que es el azul, el algoritmo converge a este valor. ¿Sí? Y en el caso cuántico, el mismo algoritmo converge a un valor más alto, pasa de 3 a 5. Acá en el caso del egoísmo, el sistema arranca, converge al equilibrio de Nash clásico, pero cuando pasamos al mundo cuántico va a parar. Entonces ahí vemos gráficamente cómo el algoritmo converge en el mismo juego, solamente que en uno utilizando circuitos cuánticos y en otro utilizando circuitos clásicos. Aquí de vuelta vamos a analizar el efecto del ruido y el efecto del entrelazamiento. En resumen, lo que vemos acá es que acá vamos a graficar la relación, el cociente entre la recompensa cuántica y la recompensa clásica, en función del entrelazamiento. El resumen de lo que podemos concluir aquí es que cuando hay mucho entrelazamiento, el cociente, vamos a ver, cuando hay poco entrelazamiento o nada de entrelazamiento, el cociente da 1. Es decir, cuando no hay entrelazamiento, el juego clásico se convierte igual que el cuántico. Igual tiene sentido. Pero a medida que empezamos a agregar entrelazamiento, la diferencia entre el juego cuántico y el juego clásico empieza a verse, ya sea que mejora o que empeora. Hay algunos juegos que también estudiamos en donde la recompensa cuántica es peor que la recompensa clásica. Eso también es útil saberlo, porque si lo haces, vas a tener peor. Entonces, bueno, quédate con el clásico. No siempre va a haber ventajas en los circuitos clásicos. Y también estudiamos el ruido, lo mismo el efecto del entrelazamiento que el efecto del ruido. Ahora vamos a estudiar el efecto del ruido, similar a como hicimos en el capítulo anterior, y vemos cómo claramente, a medida que aumenta el ruido en las computadoras cuánticas, baja la performance de la recompensa, baja la performance del algoritmo. Esta es la performance del algoritmo en función del ruido. Bueno, baja claramente y a partir de un momento es lo mismo que nada. El segundo algoritmo que diseñamos era un algoritmo que no solo intentaba maximizar la recompensa que obtienen los jugadores jugando juegos cuánticos, sino que también intentaba maximizar la equidad, llamamos todos, o la justicia, es decir, la distribución de la recompensa entre los jugadores. Capaz en un juego clásico la recompensa de los jugadores eran, no sé, 3 y 3, cuando pasás al mundo cuántico la recompensa eran 10 y 0. ¿Okay? Entonces el promedio da 5. Pero yo no quiero que uno gane 0, quiero que la recompensa promedio sea alta, pero que la distribución de recompensa sea justa. Bueno, y eso hicimos con este algoritmo. Primero, como siempre, esperamos que el caso clásico converge al valor del equilibrio de Nash, el cual se cumplió, y después lo testeamos en un caso cuántico y vemos cómo el valor al que converge es mayor al caso clásico. Sin embargo, lo importante, esto era para verificar el funcionamiento, pero el análisis interesante acá es el siguiente. Acá voy a graficar, primero miramos hacia la izquierda, el rendimiento del algoritmo en función de la cantidad de agentes que hay en los juegos. ¿Okay? Para dos algoritmos.
el que diseñamos ahora es nuevo y el viejo. ¿Sí? Repito, vamos a estudiar el rendimiento, es decir, el reward, la recompensa promedio que obtienen los jugadores. ¿Sí? Si estudiamos los dos circuitos, vemos que las curvas son bastante parecidas. ¿Sí? Tanto en el algoritmo nuevo, que es el azul, como en el algoritmo viejo, que es el naranja, las recompensas son bastante parecidas. Lo cual, en principio, es algo bueno. Pero si estudiamos la equidad, que es decir, cuán pareja es la distribución de recompensas en todos los agentes, vemos una diferencia, porque el azul es mayor, es notablemente mayor que el naranja. En el primer punto no, pero después se ve una distribución de recompensas más pareja. ¿Qué es lo que queríamos? Aumentar la equidad, pero sin perder performance. Bueno, ese era el objetivo original y se cumplió. El último algoritmo, que es un poquitito más complejo, le da a los agentes la capacidad de estimar la función recompensa, que es la que están calculando, calcular el gradiente de la función recompensa en función de las estrategias y mover las estrategias en la dirección del gradiente. Bueno, esto lo debemos para jurado, porque es muy específico, pero bueno, los agentes son capaces de estimar la función recompensa en función de las estrategias, que es la función que quieren maximizar, calculan la derivada o el gradiente y mueven la estrategia en la dirección de maximizar la recompensa. ¿Sí? Es similar a lo que se hace en redes neuronales. Se calcula el gradiente y se mueven los pesos de las redes en la dirección de maximizar o minimizar una función de costo. Acá la idea es parecida, pero en menos parámetros. Y lo bueno que tiene esto, a diferencia de los otros algoritmos, es que las estrategias se mueven lentamente. ¿Sí? Porque yo voy a estar acá y en función del gradiente la voy a mover un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para acá. Entonces los números, las rotaciones que voy a hacer al qubit, las operaciones que le voy a aplicar al qubit, van cambiando de iteración en iteración un poquito. ¿Sí? La estrategia es como van moviéndose suavemente. En los algoritmos anteriores, las estrategias se calculaban muestreando una función de densidad de probabilidad, no importa, lo cual hacía que el cambio en las estrategias que utilizaban los agentes puede ser abrupto. O sea, pasar de una estrategia a otra que en otro lado, a otra que en otro lado, dependiendo del valor que tenga la función de densidad de probabilidad. Acá, el movimiento de las estrategias es continuo, es suave. Eso hace que el algoritmo sea... Eso permite a los agentes aprender mejor. Porque van aprendiendo lentamente, porque todo converge más suavemente y es más eficaz. Se ve claramente, acá grafiqué las recompensas del dilema del prisionero en función del tiempo para 2 jugadores, 3 jugadores, 4 jugadores, 5 jugadores. Lo que importa es que esto escala bien. Si yo esto lo hacía para otros algoritmos, muchas veces el sistema se muere, se clava y no converge nada. Acá vemos cómo el sistema converge, acá converge también, acá se ve todo medio raro para 4 jugadores y acá también, pero se ven cosas interesantes. Por ejemplo, algo está pasando, porque acá hay un estado metastable, ¿sí? Que está estable un ratito y después se va, ¿sí? Como converge por un tiempo. Eso es porque es todo suave, ¿sí? Y eso va a estar ahí en ese estado metastable hasta que pase algo y salga del sistema. Pero esto nunca se vería en los otros sistemas, porque esto ocurre porque las estrategias de los jugadores van cambiando suavemente. El último resultado que quiero mostrar, que es para mí el más interesante de toda la tesis, fue que este algoritmo último, hicimos el mismo análisis que hacíamos siempre. Estudiamos cómo afecta el ruido a los circuitos cuánticos. ¿Sí? El mismo análisis de siempre. ¿Qué obteníamos en general? La performance sin ruido. Todos estos gráficos son performance en función del ruido. Para 2, 3, 4 y 5 jugadores. ¿Qué obteníamos siempre? Que la performance sin ruido era la mejor y a medida que aumenta el ruido, la performance baja. Eso es lo que uno esperaría encontrar y es lo que encontramos. Pero para el caso de 6 y 7 jugadores, encontramos algo distinto, que con nada de ruido obtenemos una performance. Con un poquitito de ruido, la performance aumenta. Aumenta hasta que vuelve a bajar. Eso es bastante interesante por 2 motivos. Primero, porque podría no haber sido así. Podría haber sido que siempre la performance baja.
Y por otro motivo, porque todas las computadoras cuánticas, como dijimos, tienen un poquito de ruido. Todas. Entonces, tal vez esto puede ser una aplicación de utilizar el ruido de la computadora cuántica en el beneficio propio. Esto es una hipótesis sacada a partir de lo que encontramos, pero esto es algo que no hemos visto mucho, la idea de aprovechar a nuestro favor el ruido de la computadora cuántica. O sea, los errores a nuestro favor. Esto se usa. Así que bueno. Vamos a las conclusiones. Las conclusiones son, primero que logramos crear un modelo utilizando teoría de juegos para redes de comunicación. Eso ya era algo que nos puso contento al principio porque es algo bueno. Segundo que cuando utilizamos juegos cuánticos en vez de juegos clásicos, la performance de la red mejoraba. Eso es un segundo resultado que obtuvimos. En tercer lugar, esas conclusiones son del capítulo 3. Del capítulo 4 logramos crear un modelo en donde agentes aprendan de manera independiente en juegos cuánticos. Y también logramos crear 3 algoritmos distintos, hacer análisis distintos y sacar conclusiones distintas de todos los algoritmos. El primer algoritmo era capaz de aprender estrategias mixtas. El segundo algoritmo era capaz de maximizar la equidad a partir de la performance. Y el tercer algoritmo era capaz de utilizar el ruido a su favor, ya que era capaz de utilizar la estimación de la función recompensa para actualizar las estrategias. Todos estos trabajos, toda esta tesis, a partir de todos estos trabajos pudimos hacer 6 publicaciones, 3 publicaciones en revistas internacionales, 3 publicaciones en congresos internacionales, donde tuve la suerte de ir a 2. Y también, durante estos 5 años pude colaborar con un montón de laboratorios, el laboratorio de cómputos, el laboratorio de componentes, el laboratorio de física, que se fue acá. Tuve la suerte de ir a Italia un año, y tuve la suerte de participar en un montón de otras publicaciones, no como primer autor, pero como colaborador. Y bueno, nada, eso. Les quería agradecer a mis directores porque ellos siempre me dieron la libertad creativa para elegir el tema que yo elija. Ellos siempre fueron muy amables conmigo en cuanto a la elección de temas y también criteriosos a la hora de decirme qué continuar y qué no. Eso por un lado, y por otro lado siempre me dieron la libertad de trabajar en múltiples laboratorios, de ir de un lado a otro. De hecho, nunca llegamos a compartir el laboratorio con mis directores. Nos juntábamos todos los jueves y hablábamos de fútbol y de política y un poquito de física. Así que bueno, muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos por venir. Si quieren hacer preguntas o lo que sea, se preguntan. Hola, no sé si me escuchan. Ángel. Sí. Hola, Ángel. Sí. Bueno, yo me ha parecido interesante, una tesis magnífica, muy bien organizada, con muy buenas ideas, que va a resultar muy útil, y quiero felicitar tanto al expositor, que ha dado una charla muy interesante, y a quienes han dirigido esta tesis. Es realmente de lo mejor que he escuchado últimamente como tesis doctoral. Nada más, este es mi comentario. Bueno, muchísimas gracias. No sé qué decir. Muchas gracias, muy amable. No sé si... Bueno, primero te quería felicitar a vos y a tus directores, porque la verdad que a mí me resultó muy interesante leer la tesis, aprendí muchísimo, es muy completa, bueno, eso se ve reflejado en todos los trabajos, en los papers, todos los trabajos que hiciste. Y bueno, vos la verdad que en el laboratorio te vamos a extrañar porque aportás muchísimo, y siempre estás abierto a colaborar, a ayudarnos con los conocimientos que vas adquiriendo, así que bueno, pero nos ponemos contentos por el nuevo trabajo.
Bueno, tengo un par de preguntitas para hacerte. En realidad son un poco más específicas porque vos la charla la hiciste como más general. Pero bueno, una sería, en el caso que, bueno, eso sí lo mostraste, cuando vos evaluabas el algoritmo que desarrollaste, ¿no? Que lo querías hacer primero, lo evaluabas en el modo clásico y después en el cuántico. Usabas el juego del prisionero y el de Deadlock. Sí. ¿Por qué usaste dos versiones de cada uno? Bien, eso no lo expliqué. Esto es del primer algoritmo que diseñamos. Efectivamente hay dilema del prisionero versión 1, versión 2, juego de Deadlock, versión 1, versión 2 y otros dos juegos. Hay algo muy particular que sucede en la cuántica que no sucede en la clásica, que cuando nosotros diseñamos juegos para juegos clásicos, bueno, las definiciones de los juegos están dadas para juegos clásicos, porque es lo que existía hasta hace 15 o 20 años. Entonces se define el dilema del prisionero a una cierta recompensa, una cierta relación de recompensa entre estos números, entre 5 y entre la cantidad de años que van a la cárcel cada uno, ¿sí? Entonces, el juego clásico y el juego se define en función de unas ciertas relaciones entre los números estos que son las recompensas o los castigos. Pasa que eso está diseñado para juegos clásicos, porque esto se inventó en la clásica. Cuando uno pasa a cuántica hay un montón de relaciones entre pagos que no aparecen clásicamente y que sí tienen efecto cuando pasamos a cuántica. Entonces, esto también es algo, no sé si que descubrimos nosotros, pero que encontramos, es que, por ejemplo, vamos al juego de Deadlock, que clásicamente, si agarramos la versión 1 del juego de Deadlock, vemos como el clásico es mejor que cuántico, ¿sí? El juego de Deadlock clásico da 6,6, 6,6, y el juego de Deadlock cuántico da 5,5. Pero la versión 2 da 5,5 el clásico y 10,10 el cuántico. Entonces, si es el mismo juego, ¿por qué cambia? Porque hay otras relaciones entre los pagos que nosotros encontramos y definimos y pusimos en uno de los artículos, que son, o sea, necesitamos redefinir los nombres de los juegos porque hay otras características que aparecen en la cuántica que no aparecen en la clásica. Y lo mismo con el del prisionero. El del prisionero, el clásico da 3,3, 5,5, lo cual hace que el cuántico sea mejor que el clásico, pero la versión 2 converge a -5, -5, 10, 10. O sea, es muchísimo mejor. No quiero dar mucho detalle de la parte numérica, pero es que descubrimos que hay otras relaciones necesarias a definir en los juegos en comparación con los juegos clásicos. Bueno, después en el segundo algoritmo que desarrollaste, que tiene, eso no lo dijiste, pero que tiene fases, primero de exploración, de sincronización, que igual se ven ahí en la figura. Sí. ¿Con qué criterio elegiste cuántas fases de exploración ibas a usar en cada corrida, digamos? Bien. Efectivamente, esto es un juego que lo expliqué, el algoritmo, que tiene 3 fases. Una fase de exploración, una fase de sincronización, que sucede una sola vez, que está marcada con la línea negra, y una fase de explotación. Entonces, la manera en la que diseñamos el algoritmo para que tenga esta propiedad de maximizar la equidad es que se juega muchas veces el juego hasta que después se empieza a explotar, empieza otra fase, pero hay como el aprendizaje se hace muchas veces y esa cantidad de veces ¿puedo crear eso, no? ¿Sí? Lo que uno quiere es que el algoritmo converja, aunque sea una vez. El algoritmo va a converger muchas veces. Una cosa que yo expliqué es que este algoritmo sí o sí converge. Este algoritmo está inspirado en un algoritmo clásico que sí o sí converge, siempre converge. El tema es que va a converger en beneficio de uno o beneficio de otro, beneficio de uno o beneficio de otro.
Yo quiero que aunque sea converja una vez para cada uno. Y así entonces, después seguir el algoritmo. Pero la gracia es que el algoritmo converja aunque sea una vez para cada uno. No sé si hacer la cuenta, pero esto es... Es una cuenta que te da. Sí, o sea, plan de es el mismo problema de yo tirar la moneda. Si yo tiro una moneda, ¿cuántas veces tengo que tirar la moneda para que la moneda salga cara y seca? O sea, si yo quiero que con un 90% de probabilidades la moneda caiga cara y seca, ¿cuántas veces le tengo que tirar? Bueno, es un problema de estadística. Está bien. Que se puede calcular o no. Que se puede calcular, pero no sé si calcular eso o no. Y de ahí sale. Pero es el problema de... si uno quiere saber cuántas veces, si quiere saber la probabilidad de que una moneda salga cara, que es 0,5. 0,5 es la probabilidad, esto es para dos agentes, no sé si se acuerdan. Si uno quisiera saber cuál es la probabilidad de que cara salga muchas veces, ¿sí? Hay dos opciones, o que cara salga siempre, o que salgan las dos. Son las dos opciones. La probabilidad de que cara salga siempre es 0,5 elevado a la n. ¿Sí? Una cuestión estadística. Si yo tiro una moneda, sale cara, el 50% de probabilidad. La probabilidad de que salga dos veces cara es 0,5 por 0,5. Entonces, la probabilidad de que siempre salga cara es lo contrario a la probabilidad de que salgan las dos. Entonces, 1 menos esto es la probabilidad. Entonces, si yo pongo acá 0,9, por ejemplo, y el espejo n es cuántas fases tengo que recorrer para que con una probabilidad del 90% haya un equilibrio para cada uno. Y si yo en vez de tener dos agentes tengo tres, bueno, tengo 0,33. Perfecto. Bueno, me parece que ya está. No te quiero seguir. Bueno, mi turno. Última. Bueno, primero empezar por felicitarte, Agustín, y felicitar tanto a Miguel como a Gustavo. Bueno, a Miguel es un montón que lo conozco y es un gusto volver a estar acá, y a Gustavo también le agradezco muchísimo la invitación para estar como jurado. Bueno, la lectura de la tesis me pareció muy clara, muy completa, muy bien organizada, ¿sí? Tiene, bueno, al principio todo el trabajo que vos hiciste, contando las publicaciones y demás. Después el capítulo donde presentás todas las herramientas que usás, que hoy lo pusiste con 4 globitos y las intersecciones con lo que habías hecho en un capítulo y en otro, pero contás en el capítulo 2 las herramientas de cada una de esas áreas. Yo con suerte más o menos me manejo en una. el resto digamos, aprendí, y además las referencias. También me gustó que están muchas referencias de trabajos básicos y de cuándo surgen algunas de estas teorías, y además referencias muy recientes que son prácticamente publicaciones de archive muy nuevas. Eso está bueno. Ya vi una que tiene como 1000 páginas, que es una locura, pero debe ser un compendio muy interesante para la actualización del tema. Y después, bueno, los otros dos capítulos, aparte de las conclusiones, los otros dos capítulos donde contás, bueno, los dos trabajos principales que hiciste durante tu doctorado. Así que bueno, ahí también aprendí y me parece muy claro, y también valoro que eso, en el capítulo 2 hiciste un resumen así, porque un poquito de cada cosa, pero está todos los elementos que después necesitas para usar. Y bueno, en cuanto al trabajo concreto que hiciste, que son varias publicaciones, como recién también contaste acá, me parece súper valioso, y el hecho también de que hayas trabajado con otros grupos, lo cual también te enriquece a vos y creo que enriquece a tu lugar de trabajo hasta este momento. También te deseo suerte en el futuro. Bueno, y respecto a la presentación, muy linda, y creo que muy didáctica también para un público más general, que no es tan específico. Si bien yo no soy hiper específica, pero bueno, por ahí te puedo seguir un poco más en lo técnico. Y preguntas, bueno, qué sé yo, por ejemplo, justamente con este cuadrito que mostraba las recompensas, digamos, había otro juego, ese de descoordinación, sí, que ahí
Sí. no mejoran, digamos, en Sí. algunos viste que mejoran Sí, o sí, no, sí. y ahí no mejora nada. Bueno. Sí, Digamos, con estas diferencias que hay entre el abordaje clásico y el cuántico, ¿tenés idea de por qué mejora, por qué no mejora? ¿O alguna pista de...? Es muy difícil saber de antemano qué va a pasar en el Bokman. Ajá. Eso analíticamente es muy difícil, por eso nosotros recurrimos a esto. Ujú. Y lo poco que pudimos decir sobre es esto que hablaba Luciana, que bueno, es empírico. Ajá. Lamentablemente es empírico, por ahora es empírico. Bueno. Agarramos un juego. No, encontraste cosas nuevas, entonces Sí, esto es empírico. alguien puede venir a caracterizarlo. Sí, alguien podría. Hay material ahí, pero bueno, o sea, alguna idea de por dónde se puede. Sí, encarar. siempre es algo que hablamos siempre con Gustavo Miguel. Analíticamente es muy complicado describir la evolución del sistema. Primero porque necesitas un algoritmo, porque estos son los resultados para este algoritmo. Claro. De hecho, cuando cambias de algoritmo, cambian los... A veces no, por ejemplo, acá da 5,5 y en el tercero también da 5,5. O sea, hay indicios que te dicen que hay puntos que pueden llegar a ser equilibrios de Nash, hay puntos que no son equilibrios de Nash, pero analíticamente es muy difícil demostrar cualquier cosa porque demostrar, por ejemplo, que una estrategia es equilibrio de Nash, vos tenés que demostrar que no existe ninguna otra estrategia mixta. O sea, no, la cantidad de estrategias puras son infinitas. Aleatorizar sobre esa cantidad de estrategias puras es infinito al cuadrado. Entonces, no se puede hacer por fuerza bruta y analíticamente implica una realimentación. Hay una parte no lineal, entonces es muy complicado hablar analíticamente. En particular, el juego de la descoordinación, lo que pasa es que clásicamente el resultado es muy bueno. En realidad lo que pasa es eso. El resultado clásico es muy bueno y el cuántico también. En general, en los que hay ventaja cuántica es cuando el clásico no es bueno. Eso es lo que en general vimos. Aunque en realidad a veces el clásico es bueno y el cuántico es peor. No hay una regla general. No hemos encontrado nunca una regla general para antes de jugar saber qué hubiese pasado, qué iba a pasar con el algoritmo. Me gusta que recién usaste la palabra ventaja, porque viste que se habla de supremacía, cosas que lo vi al principio de la tesis, pero en general, sí, hay una supremacía, pero en general se habla como de ventaja para eso. Bueno, porque a veces es ventajoso, a veces no, entonces. Sí. Bueno, pero ese comentario pequeño. Y después cuando se incorpora entrelazamiento, que también ahí había situaciones en que mejoraba o que empeoraba, y eso también de dónde viene o qué idea tenés. No, por ejemplo, acá está la descoordinación que decías, que es siempre uno. A ver, lo que se puede decir acá es que cuando el entrelazamiento es 0, este valor va a ser 1. Eso lo sabemos siempre. Porque que no haya entrelazamiento quiere decir que no hay entrelazamiento entre los qubits que manejan los agentes. Entonces es lo mismo que un juego clásico. Entonces, acá queda un poquito alto, pero bueno, es 1,1. Pero esto siempre debería ser 1. Y a medida que aumenta el entrelazamiento, este cociente va pasando a ser el cuántico sobre el clásico. El cuántico, por ejemplo, era 5,5. Era cuántico, 3,3 era el clásico. O sea que 5 dividido 3,3 es este valor. Este es 1, entonces va a ser así, siempre. En este, por ejemplo, el clásico es igual que el cuántico. Entonces este valor va a ser 1. Como este es 1, cuadrichete. Este valor lo puse a propósito porque el clásico era mejor que el cuántico. Entonces este valor es menor a 1. Porque es 5 dividido 6. Y a medida que bajo el entrelazamiento, esto tiende a 1. Lo interesante de acá es que hay una diferencia entre, bueno, no puedo imaginar al mismo tiempo, pero lo interesante de este gráfico, o para mí, lo que me parece interesante, es que la ventaja aparece ni bien ya hay un poquito de entrelazamiento. Claro, ya empecé a modificar. Exacto, o sea, con un poquito de entrelazamiento ya empieza la ventaja o la desventaja. A medida que voy aumentando más la ventaja hasta que llega al máximo entrelazamiento. Entonces, una de las funciones que se puede sacar de acá es que
con un poquito de entrelazamiento ya tenés ventaja. En cambio en el otro, en el ruido, es todo lo contrario, es a partir de un momento no tenés nada. Entonces vos te tenés que garantizar un mínimo de aislamiento de ruido, porque si no ya después es lo mismo que nada. Entonces, en cuanto al ruido, tenés que garantizarte un mínimo y menos tengas, es mejor. Pero acá ya con un poquito ya empezás a ver ventajas. Eso es la conclusión que sacamos de la diferencia entre realizar el entrelazamiento y la diferencia. También en los problemas que vos estudiaste, digamos. Sí. Este es el entrelazamiento lo hicimos solo para este algoritmo. Ajá. El ruido lo hicimos para todos los algoritmos siempre, porque siempre quisimos saber los algoritmos, pero para este algoritmo estudiamos el rol del entrelazamiento. Después, hablando de ruido, también mencionaste casos en que ibas cambiando el tamaño y ahí decías que con 6 y 7 un poquito de ruido era provechoso, digamos, por la cosa. No sé si expliqué por qué. No, es que Porque digamos, lo mencionaste como que el resultado que se tenían, que se aprovechaba el ruido. La explicación que nosotros encontramos es que en este algoritmo los agentes intentan aproximar, intentan estimar la función de recompensa. Cuando la cantidad de agentes es muy alta, ¿sí? Para 6, 7 y probablemente más, esa función de recompensa es local. Tiene muchos máximos locales. ¿Sí? Muchos máximos locales. Entonces el algoritmo enseguida se queda atrapado ahí. Nosotros creemos, por algunas simulaciones que hemos hecho, es que con un poquitito de ruido, el agente o el algoritmo es capaz de salir de esos máximos locales y explorarlo un poquito más. Y converger un poquito después a otros máximos que tienen un poquito más arriba y que sean más difíciles de salir. Este es el único algoritmo determinístico. Todos los otros, vos ampliabas de una PD, de una función de probabilidad, entonces vos salías de lo que. Pero acá, como es un continuo, y se queda atrapado enseguida el máximo. Entonces con un poquito de ruido, muy poquito, fíjate que con 0,1 ya te pasás, pero con 0,001 es suficiente como para tener un poquito de momento, un poquito de. Sí, un poquito de ruido como para salir del máximo local y pasarse a otro que sea más difícil de salir. ¿Esos cálculos dónde los implementaste? Simulados. Estos fueron todos simulados. Porque estos los corrimos 100.000 veces. Porque no nos creyeron. Entonces, estos están corridos. Bueno, está bueno. Estás re seguro. No, y otra cosa que no dije es que esto es para este juego, ¿no? No es para todos los juegos. Claro. Para este juego particular, que es el del egoísmo, que es el que se utiliza para las redes, me pasa esto. Bien, gracias por contarme eso, me voy a Bien. Bueno, después vos contaste 3 algoritmos. ¿Sí? No sé, como la principal ventaja de cada uno, o cuál te parece que es el mejor en algún sentido. Sí, un poco lo que más que. ¿O cuál venderías? El primer algoritmo a mí me cae. Porque, bueno, ya que está, tenía preparado una. Esto no estaba arreglado. No estaba arreglado, pero. El primer algoritmo es el único de los 3 que es capaz de converger a estrategias mixtas cuánticas. Recuerden que una estrategia pura cuántica es una combinación específica de circuitos, ¿sí? Y dice, bueno, esta es una estrategia pura, es una combinación específica de circuitos, de rotación, de dificultades. Una estrategia mixta es randomizar entre compuertas. O sea, puedes decir, bueno, con un 10% de probabilidad voy a aplicar este conjunto de compuestos. Con un 30%. Y esto que está acá es una estrategia mixta cuántica. Parece horrible, lo es, pero se puede sacar una. O sea, esto quiere decir que nosotros la manera en la que calculamos o definimos las estrategias cuánticas son. Bueno, acá se ve. La manera en la que definimos las estrategias cuánticas es que cada agente va
a operar el estado del qubit utilizando una compuerta genérica de un qubit, que tiene 3 parámetros continuos. El operacional más general para un qubit tiene 3 parámetros, ¿sí? Entonces, una estrategia pura es decirte, por ejemplo, el 0, 1, 0. Esa es una estrategia pura. Una estrategia mixta es elegir esa con una cierta probabilidad, otra con una cierta probabilidad. Entonces, esta otra gráfica, lo que se ve acá, es, en un eje tenés el primer parámetro, en otro eje tenés el otro parámetro, y en otro eje tenés el tercer parámetro. Cada punto es una estrategia. Y cuán grande o cuán chiquita es esa estrategia es la probabilidad de elegir esa estrategia. Entonces, por ejemplo, esta es una estrategia pura. Porque para una estrategia en particular tiene 1, probabilidad 1 y para todo lo demás 0. Pero todas estas son estrategias mixtas. Y hay cosas que parecen, pero acá hay una estructura análisis. Sí. Y conseguir esta estructura, primero analíticamente, sé cómo puede llegar a suceder eso, analíticamente, pero es re lindo eso. Cuando nosotros vemos eso y lo graficamos, decimos, wow, darte cuenta que se puede sí, como que hay algo. Como que hay algo. Sí, hay una periodicidad o una cosa. Una estructura, exactamente. Y eso, más que dejando. En el otro también se ve algo. Pero bueno, eso solamente lo hicimos con el primer algoritmo. El segundo tenía la ventaja de que era justo, que este no la tiene, que por ahí este converge a 10, 0, 0. Y el otro no lo va a converger a 3, 3, 3. Y el otro es el más escalable. El tercero es el que estima el gradiente, el que evoluciona de manera más suave, es el más escalable. Entonces, bueno, empezamos por este, después vimos que mantener la idea de que la estrategia mixta era insostenible, pero bueno, estuvo bueno, obtuvimos resultados bastante lindos. Así que cada uno tiene lo suyo, yo los quiero. Claro. Está bueno eso. Bueno, nada, no te juro más las preguntas con el paseo, así que bueno, felicitarte por este momento. Muchísimas gracias a todos. No, yo entendí eso. Sí. Sí. Bueno, ahora tenés que liberarlo. Nos quedamos acá en los Acá, años. sí. Como quieras. Vamos arriba. Pero tendremos que hablar con. Porque tenemos acá conectado a. Porque no claro. Sí, vamos por la claro, sí, vos sos directamente arriba. Bueno, volvé para que te demos el veredicto. No te vayas muy lejos. Sí, está por ahí. Felicitaciones también, bueno, personalmente a vos, a toda tu familia también, que es un momento re lindo para compartir, y también unas emociones con estas felicitaciones, y felicitaciones del departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El primer egresado del doctorado. Sí. Tenemos que verte el acta. Bueno, ahí te lo dejo. Bueno, entonces vamos con el otro jurado. Sí. Agustín. Sí. Bueno, la tesis aborda problemas fundamentales en el transporte de datos en redes de comunicación, el diseño de algoritmos de aprendizaje por refuerzo multiagente, utiliza métodos de computación cuántica en conjunto con la teoría de juegos. Este estudio marca un importante progreso en la implementación práctica de la teoría de juegos cuántica, introduciendo nuevas posibilidades para mejorar la eficiencia en las telecomunicaciones y el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático. La tesis está redactada en forma clara y precisa. Constituye un aporte valiosísimo para quien desee continuar
con alguna de las líneas abarcadas. La lectura se ve claramente simplificada por el excelente ordenamiento y por la presentación resumida del capítulo introductorio. Aborda problemas muy complejos, el desarrollo de la investigación está expuesto de un modo muy claro. La investigación realizada cubre con amplitud la temática abordada, analiza en profundidad los aportes previos en la literatura científica y explicita muy claramente los resultados originales de la tesis. Se destaca que tanto la redacción del trabajo de la tesis como la exposición oral resultaron claras y entendibles aún para no especialistas. Finalmente presenta una copiosa producción científica en publicaciones y conferencias. Así que, muy bien. Gracias.